En este último episodio pasaremos a explicar brevemente el método experimental. Como se podrá ver, este método no tiene una contraparte cualitativa, ya que el experimento busca establecer causalidad, es decir, qué variable es la causa y qué variable es el efecto, y eso no es factible de hacer salvo que se establezca algún tipo de medición. El experimento es el método más ambicioso con que se cuenta en la psicología social. La meta de un experimento es establecer causalidad, es decir, dado un fenómeno que nos interesa, ¿cuál es su causa? Este objetivo es mucho más ambicioso que solo describir o establecer asociaciones o relaciones entre variables. Generalmente, el método experimental opera del modo siguiente. Primero, defino cuál es la variable dependiente. La variable dependiente es lo que normalmente consideraríamos el efecto, aquello cuya causalidad queremos saber, o dicho en otras palabras, el efecto cuya causa queremos conocer. Segundo, defino cuál es la variable independiente. La variable independiente es lo que normalmente consideraríamos la causa, es decir, aquello que incide, provoca, desata, gatilla o produce el fenómeno o variable que queremos investigar. Tercero, defino cuáles son las variables control. Las variables control son todas las demás variables que existen rodeando el fenómeno o variable que queremos estudiar. La idea de llamarlas variables control es que para que el experimento funcione, tenemos que mantener a estas variables controladas, es decir, evitar que varíen. Si no las controlamos, no podríamos establecer el efecto de la variable independiente sobre la dependiente. Como esto suena muy abstracto, vamos a aterrizarlo con el ejemplo que nos ha acompañado durante todos estos episodios. La actitud de las personas hacia el escritor Thais y su artículo sobre la gastronomía peruana sería mi variable dependiente, porque es el fenómeno cuya causa me interesa conocer. Recuerden que al principio decía, ¿qué es lo que hace que miles y hasta millones de personas de pronto tengan una actitud totalmente negativa hacia alguien que ni siquiera conocen? Pues precisamente, luego de un largo viaje de investigación y después de haber hecho uso de métodos descriptivos y correlacionales en el camino, ya puedo diseñar un experimento que me permita responder a mi pregunta inicial, es decir, que me permita explicar mi variable de estudio. Asumamos que lo que me sugiere mi investigación correlacional asociativa es que el más probable candidato a variable independiente es el hecho de saber o no saber que Thais nunca vivió en España y que de hecho estaba en Lima cuando escribió su dichoso artículo. La lógica aquí es que quienes piensan que Thais vivía en España lo considerarían un traidor, pues habría hablado mal de Perú en el extranjero. En cambio, quienes sabían que Thais vive en Lima simplemente lo considerarían imprudente al hablar mal de la comida peruana, pero no sería un traidor, ya que no habló mal del Perú mientras estaba en el extranjero. Pero ahora tengo otro problema. ¿Cómo hago para excluir a las demás variables, como el nivel educativo y el nivel socioeconómico, del experimento? Pues lo que tengo que hacer es convertir a ambos en variables control, es decir, variables controladas. Esto quiere decir que debo idear una forma de mantener constante el valor de las variables nivel educativo y nivel socioeconómico, al mismo tiempo que dejo libres a mi variable dependiente y a mi variable independiente para que varíen. Para hacer esto, lo que tengo que hacer es encontrar una muestra de personas cuyas actitudes hacia Thais sean variables y cuyo conocimiento de que Thais vive en Lima sea también variable, pero cuyo nivel educativo y nivel socioeconómico sea estable. Es decir, que todos tengan el nivel educativo y socioeconómico igual o muy similar. Esto es lo que los psicólogos quieren decir cuando hablan de variables control. Ahora bien,
Existen al menos dos condiciones esenciales para que un experimento sea válido. La primera condición es que debe haber un grupo control. El grupo control es un grupo que es idéntico al grupo que va a participar en el experimento. Es decir, es un grupo cuyos participantes cumplen exactamente con las mismas características generales que tienen los integrantes de mi grupo experimental. La única diferencia es que a este grupo control simplemente no se le aplica ningún experimento. ¿Por qué se necesita un grupo control entonces? Porque es necesario descartar que la variación en la variable dependiente, que en nuestro caso es la actitud hacia Thais, sea efecto de los cambios en la variable independiente. En nuestro caso, saber o no que Thais vive en Lima y no estaba en España al escribir su artículo. Si el grupo control no existiera, alguien podría argumentar que los cambios en la actitud hacia Thais se deben a otros factores que nada tienen que ver con mi variable independiente. En cambio, si existe un grupo control, se puede analizar sus actitudes hacia Thais y comprobar que no cambiaron como sí cambiaron las del grupo experimental. Por lo tanto, si el grupo control no cambió, pero el grupo experimental sí cambió, entonces quiere decir que el cambio se debió a la manipulación que yo hice de la variable independiente, es decir, a los cambios que hice en la variable independiente. La segunda condición para que un experimento sea válido es que la asignación de participantes a ambos grupos, experimental y control, debe ser aleatoria, es decir, debe ser al azar. Esto me asegura que los participantes tienen la misma probabilidad de pertenecer a cualquiera de los dos grupos, experimental o control. Ahora bien, ¿en qué consistiría el experimento? El primer paso sería medir las actitudes hacia Thais y si el participante sabe o no que Thais siempre vivió en Lima y no estaba en España cuando escribió su artículo. El segundo paso, a quienes no lo sabían, decirles que en efecto Thais ha vivido todo el tiempo en Lima. Este segundo paso es lo que hemos llamado manipulación de la variable independiente. Es decir, en este segundo paso cambio la variable independiente, haciendo que quienes no sabían que Thais viven en Lima, ahora lo sepan. Tercer paso, volver a medir la actitud hacia Thais tanto en el grupo control como en el grupo experimental. Si aquellos del grupo experimental que se enteraron de que Thais nunca ha vivido en España cambian su actitud hacia él, haciéndola más favorable, al mismo tiempo que quienes ya sabían ese dato y el grupo control mantienen su misma actitud, entonces quedará demostrado que es esa variable independiente la que genera la actitud hacia Thais, y por fin habremos llegado a la respuesta que buscábamos en un principio. Esto último es lo que se llama un diseño experimental. Bueno, hasta aquí llegó nuestro viaje de conocimiento por el mundo de la metodología en psicología social. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Espero que hayas podido aprender un poco más y puedas aplicar ese conocimiento en tu carrera de estudiante y en tu futura carrera profesional. Asimismo, espero que ahora puedas comprender todo el trabajo que cuesta llegar a conocer de manera científica la causa de un fenómeno social. No es una tarea fácil y a menudo involucra a muchos investigadores, muchos recursos y mucho tiempo. Sin embargo, cuando se logra cumplir con todo el proceso, los resultados son muy satisfactorios. Llegamos a conocer un fenómeno de una forma en que no podríamos conocerlo por la vía anecdótica. Por eso es que es tan importante conocer la metodología y saber aplicarla. Y por eso el conocimiento científico tiene tan buena reputación y genera tanto progreso, porque se logra luego de un proceso riguroso. Bueno, muchas gracias y ya sabes, dale like que no cuesta nada. Y si te interesa o ayuda, puedes descargar el guión de todos y cada uno de mis videos buscando en el vínculo al pie de la imagen. Hasta el próximo tema.